Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están como haciendo fuerza o qué? ¿Ah? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, ¿Bien? sí, gracias a Dios. Bueno. Entonces, vamos al comienzo de la clase. El día de hoy, pues vamos a entrar ya a otra unidad, ¿sí? Y vamos a hablar de la información requerida para la elaboración técnicamente de un propuesto. Ya sobre el propuesto, ustedes ya están, como dice, bastante letrados, porque han leído bastante. Esa cartilla de actualización es muy buena, ¿no? Ahí les envié al PLAT, alcanzaron a ver las finanzas personales en épocas de pandemia. ¿Alcanzaron a leer? No, profe. Ahí está en el PLAT. Pues Sí, sí, ya. es un Ah, ahorita que artículo me conecté. interesante para todos, ¿sí? Que podamos poder leer ese documento de qué pasa con la pandemia, ¿sí? Las finanzas, porque recuerden que la clase de presupuestos es una clase de finanzas, ¿sí? Una clase de finanzas pura. Entonces sí es importante que nosotros leamos, ¿sí? Y también les envié otro documento que pues no nos va a servir de base para efectos de todas estas clases que vienen en cuanto ya a la preparación de un presupuesto. Entonces voy a proyectarles buscando aquí el documento de finanzas, primero el de finanzas personales en épocas de pandemia. ¿Lo pueden abrir ahí por el PLAT? ¿Lo podemos abrir? Sí, profe, ahí en el tema 15 solamente está es el de finanzas personales en tiempos de pandemia. Y la Sí. clase, ¿en dónde está el otro documento que dijo que había enviado? El otro documento habla de la, la metodología para la elaboración de un propuesto. Ah, sí, pero ese no está ahí en el ¿No está en plan. el plan? ¿No está en el plan? No. Solamente veo el de finanzas personales en tiempos de pandemia. Bueno, entonces mire, aquí hay muchos aspectos, vamos a hablar, aquí hay muchos aspectos que tienen que ver con la parte de lo que ha sucedido en la vida real con el COVID, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Como para irnos ambientando, pues miramos la parte de la metodología. Dice la economía solidaria en los tiempos de pandemia, ¿sí? Uno, ¿es mi fondo de empleado o cooperativa solidario con la crisis?
o los bancos se volvieron solidarios? Es un gran interrogante, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes los bancos? Bueno, ¿qué han oído ustedes en las noticias? ¿Qué han leído en los periódicos? ¿Qué han leído en las revistas? ¿Qué han leído en las redes sociales? ¿Los bancos sí estuvieron solidarios? ¿Sí se volvieron solidarios? ¿Sí hubo solidaridad por parte de los bancos? Entonces, si miramos ahí lo que está resaltado en la parte azul, dice, los bancos reciben financiación barata del Estado para ofrecer alivios a sus deudores a través del Fondo de Mitigación de Emergencia. Es decir, esto fue creado a través de un decreto, y ahí está, decreto 444 de marzo del 2020, artículo 4, número 3, efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sistema financiero. Si ustedes se han dado cuenta, pues los intereses han bajado, ¿no? Si ustedes miran cuánto es el interés de usura en este momento en Colombia, ¿cuánto es? Consultémoslo así rapidito en internet. ¿Cuánto es el interés de usura en el mes de octubre? Es decir, miremos el interés corriente y eso agreguémosle el 50%, eso se vuelve interés de usura. El interés de usura es el interés corriente más 50% del mismo. 27.14. Si el interés corriente está en el 17, entonces el interés de usura estaría en el 25.5, es decir, le subiríamos 8.5, que es la mitad de 17. ¿Sí? ¿En cuánto está? 27.14. Interés de usura. Exacto. Tasa de usura para octubre fue fijada en 27.14. Bueno, entonces, ¿y cuánto es el interés de mora para el mes de octubre que está cobrando la DIAN? Para el mes de octubre. Y 18.09. Correcto. Y recuerden que el interés de mora de la DIAN es el interés de usura menos 2 puntos. Ese es el interés en la parte de interés moratoria, ¿no? Entonces miren que los bancos reciben financiación barata del Banco de la República, porque el Banco de la República es el papá de los bancos, entonces el que los subsidia, ¿no? Los bancos reciben financiación barata del Banco de la República. Banco de la República reduce interés al 3.75, ¿sí? Por efecto del COVID-19. Es decir que 3.75 efectivo anual. La reducción de las tasas de interés del mercado ya se traslada a las tasas de captación, con lo cual los bancos van a tener ahorro de billones en el costo de los depósitos. Veamos el indicador bancario de la referencia IBR al 7 de abril del 2020. Ahí está. Los 6, el IBR a 6 meses del Banco de la República. ¿Y qué medidas de apoyo a la liquidez y reducción de los costos financieros ha recibido el sector solidario del Gobierno Nacional o del Banco de la República? Aquí se habla de ninguna. Los fondos y cooperativas les pertenecen a sus asociados. El dinero que se pierda lo pierden los asociados. El dinero que se regale lo regalan los asociados. Frases inexactas. El fondo o cooperativa no está siendo solidario en momentos de crisis. ¿Usted estaría de acuerdo en que seamos solidarios con su dinero de aportes y ahorros? ¿Sí? Son preguntas inexactas, frases inexactas. Los bancos no van a cobrar intereses. Falso. Lo van a cobrar después. ¿Quién paga los alivios del sector solidario?
si usted le hace toda la presión de la crisis a la cooperativa, al fondo de empleados, el dinero lo pierden los asociados y el gobierno feliz porque no le cuesta nada. ¿Quién paga los alivios del sector solidario? Serán los asociados que, debido a las medidas que adopten de otorgar auxilios, no cobrar intereses y demás, a futuro asumirán las consecuencias económicas de la pandemia de su propio bolsillo, cuando vean que no hay excedente para los fondos y actividades sociales ni para pagar rendimientos a los ahorradores o valorizar aportes. Entonces, ¿qué hacer? Haga uso de todos los beneficios que le otorga el sistema financiero y siempre que pueda continúe pagando normalmente a la cooperativa o fondo de empleados. En la mayoría de los casos, más del 50% del endeudamiento del asociado es con el sistema financiero. ¿Qué medidas tienen los bancos? ¿Cómo se benefician o me afectan? Entonces ahí está, en el esquema del Bancolombia. ¿Qué medidas tienen los bancos? ¿Cómo me benefician o me afectan? Viene la vivienda. ¿Sí? Para sobrevivir financieramente a la pandemia sin matar al fondo o a la cooperativa. Comparte este video con sus asociados, amigos, compañeros de trabajo similares y suscríbete. Bueno, entonces, esto es algo como para que podamos reflexionar. Si alguno de ustedes en estos momentos es socio de una cooperativa o de un fondo de empleados, pues síguele cumpliendo el fondo de empleados, síguele cumpliendo, ¿sí? Porque realmente nosotros lo que tenemos que seguir siendo es solidarios con nuestro, porque el fondo en última es el que nos ayuda a nosotros, ¿sí? Si yo les coloco dos caminos, ir a financiarse a través de los bancos o ir a financiarse a través de la cooperativa o fondo de empleados, ¿por cuál camino se inclinarían ustedes? ¿Por la cooperativa o Por la cooperativa. por la cooperativa? Entonces, ¿qué debemos hacer? Comprámosle a la cooperativa, paguémosle la cuota cumplidamente a la cooperativa, porque la cooperativa en últimas, cuando yo voy me ayuda. Si yo voy al banco, entonces me dicen, no, tráigame un codeudor, usted no tiene los ahorros, no tiene el movimiento suficiente para prestarle. ¿Sí? Lo que yo les decía, ¿sí? Yo particularmente he sido muy amigo de ser socio de cooperativas y socio de los fondos de empleados. Y lo sacan apuros rápidamente, ¿sí? Los costos o la carga financiera es menos pesada que la de los bancos. Le prestan a uno rápido. Yo me doy cuenta ahí, a nosotros los profesores, ahí tenemos un fondo de empleado de ahí de la universidad. Y mientras que el banco le está prestando a uno al 1.2, al 1.3, la cooperativa le puede estar prestando a uno al 0.8. ¿Sí? ¿Cuál es mi garantía? Mi aporte y mis ahorros. Porque por allí en el estatuto reza que al asociado se le puede prestar 3 veces o 4 veces lo que tenga ahorrado. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dicen aquí en este documento, de que debemos ser solidarios con nuestras cooperativas o con nuestro fondo de empleados. ¿Sí? Y esa pregunta, ¿los bancos han sido solidarios con nosotros? Para nada, ya están cobrando, dejaron de cobrar 3 meses y ya están cobrando. ¿Sí? Y lo que dice que posteriormente, de alguna u otra manera, nos van a cobrar los intereses que no pagamos durante esos 3 meses. Bueno, entonces eso como para dar una abrebocas de la clase de hoy. ¿Sí? De finanzas personales en la época de la pandemia. Bueno, ahora miremos. Está el otro documento. ¿Se consiguió el otro documento? El que habla No, profe. ¿No? No, solamente está ese Muestre, a montado ver, ahí en el...
o la envió por correo o algo. Ahí solamente veo en el tema 15, finanzas personales en tiempos de pandemia y la clase Sí. de hoy. Ok. Entonces, sí habla sobre la metodología de los impuestos, ¿sí? Estamos viendo los requisitos para lograr un presupuesto, ya lo sabemos. Etapas del proceso presupuestario, también ya lo sabemos. Periodo presupuestario, ya lo sabemos. Y miramos los indicadores de gestión. Sí, aquí más que todo vamos a hablar de un indicador que es importante que se llama el indicador de utilidad. ¿Cómo se determina una utilidad? Háganme una fórmula de cómo es cuál es la fórmula de la utilidad. ¿Utilidad es igual a qué? Háganme la ecuación. ¿Cuál es la fórmula de la utilidad? A ver. Y eso es un indicador, ¿no? Puede que nosotros estamos hablando de inversión. Y aquí ya vamos a empezar a hacer presupuestos vamos a empezar con un presupuesto de ventas. Después vamos a hacer un presupuesto de gastos, un presupuesto de costos. Pero la utilidad, ¿cómo se define? ¿Cómo se determina la utilidad? Profe, esto, ventas menos costos y menos los gastos, menos la utilidad, después menos los impuestos, para sacar la utilidad completa del... Si nosotros organizamos, voy a proyectar aquí una hojita de Excel, voy a proyectar aquí una hojita de Excel. Vamos a proyectar la hojita de Excel para ubicarnos en el contexto de lo que queremos mostrar. Porque la utilidad es un indicador, ¿no? Y la utilidad es lo que me marca si un proyecto es viable o es inviable. ¿Sí? Entonces voy a proyectar aquí una hojita de Excel como para hacer ahí la ecuación. Porque lo podemos mirar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. El indicador de utilidad. Entonces ustedes me la ayudan, me la pueden ahí, ¿ya la ven? Sí, profe. Utilidad, vamos a colocar aquí en mayúscula. Utilidad. ¿Sí? Vamos a colocarle aquí igual a.
Entonces marquemos ahí la utilidad. Es igual a ver, usted me dice, yo voy colocando las ecuaciones. Hay varias formas de interpretarlo, ¿no? La utilidad. La utilidad, una forma puede ser mis ingresos menos costos más gastos menos impuestos. Entonces le voy a dar aquí un valor. Vamos a darle un valor. Vamos a hablar de 20 millones. De estos tiene unos costos de 12 millones. Más unos gastos de 3 millones. Menos. ¿Cuánto sería ahí? Vamos a trabajar que esto es una sociedad y que el impuesto del año 2020 de renta es ¿de cuánto es? Para el año 2020, impuesto de renta, del 32%, ¿sí? Recuerden que hay una gradualidad, ¿no? Hay una gradualidad en el impuesto. Entonces tenemos que si tengo 20 y 12 más 3 me da 15 y se lo resto a 20 me da 5. Y a 5 le aplico el 32%. Esto me da 1,600. Estoy hablando de ¿cuánto sería la utilidad neta? 3.400. Entonces, 3,400, ¿sí? Espero que ustedes me estén haciendo el seguimiento ahí de la fórmula. Tomo los 20. Y a los 20, 12 más 3 me da 15. Y a 15 le resto 1,600. Esto me da 13,400. ¿Sí? Entonces, ahora sí, 20 menos 13,400. ¿Está bien aquí la operación? Profe, disculpe, me hice mal arriba. 12 más 3. No, costo más gasto me da 15, ¿no? 15 serían 15 13.400. menos 20. 15 menos 20. Me da 5. 5. Sobre 5 aplico 1,600. ¿Sí? Y eso me da 1,600,000. Hago la sumatoria. 12 más
Más 3, hasta aquí no va restando, aquí va sumando. Aquí sumo más Los impuestos. a impuesto, correcto. Aquí sumo impuestos, le Ah, resto entonces acá. sí da. Aquí sí, para llegar a la fórmula. ¿Listo? Y ahora sí digo que 12 más 3 más 1, 600. Eso me da 16,600, ¿no? Ahora sí, 20 menos 16,600 me da 13,400, ¿sí? 3,400, sí, señor. Bueno, entonces, mm, yo tengo el documento. No, yo no sé por qué no lo subí yo pues ya no subimos al plot. Voy a decirle a Hernán, ¿será que usted puede subir el documento que está en el Gmail? ¿Lo puede subir al plot? El de metodología para la elaboración de un presupuesto. Yo no sé por qué no lo tengo en el archivo. Ya lo subo. Listo. Bueno, entonces, ¿Me repite el nombre? metodología para la elaboración de un presupuesto. Y yo lo tengo aquí descargado en el otro computador, pero no sé por qué no lo subí. Yo no lo veo en el correo. Espere, lo envío al correo. Espere un momentico. Ya lo voy a enviar, lo voy a enviar al correo. Entonces, para que analicemos ahí, y eso va a ser la clase del día de hoy. Ya ahí ya hemos recorrido requisitos en la elaboración del presupuesto, etapas del presupuesto, periodos presupuestarios, y estamos en los indicadores de gestión. Ya un momentico le reenvío aquí el documento. Bueno, ahí ya lo envié. Entonces, por favor, me hace un favor, me lo puede subir al plat y lo tenemos Listo. ahí. Así es, documento. Yo quiero cargar también. Lo tengo aquí en otro portátil. Bueno, entonces, ahí ya estamos subiendo bueno, pero entonces ya aprendimos a sacar cómo es el indicador de utilidad. Este es un indicador, ¿no? De utilidad. Bueno, ahora sí voy a buscar el documento. Ya estaba en el plato. Bueno, entonces, ahí ya está en el plat. Entonces vamos a mirar ese tema.
Profe, ¿Sí? esta clase no tiene grupo en el WhatsApp. Sí, sí Es tiene que grupo. yo escribí que si por favor me agregaban, pero nadie ha contestado. Sí, claro, está Lucy Stephanie Atuesta, es la líder. Profe, es que Lucy, Luz no está hoy y ella es la que envía el enlace para agregar el WhatsApp. Por eso no le han contestado a la compañera. ya. Y Otra no será que por, pregunta, no yo será que quiero por mirar, favor le pueden decir. pero Ya le lo podemos escribimos. colaborar. Ah, bueno, inclúyela. La compañera Rivera García, Laura Sí, Daniela, profe. yo necesito que usted mañana, por favor, usted tiene mi número, me escriba, yo necesito hablar con usted No, profe, yo no sobre tengo su su situación. número. No, pero yo lo di al principio Profe, de en la el clase. grupo, en el chat le puse el enlace del grupo a la niña. Ok. Cópialo porque yo necesito hablar con usted su situación. 300, Voy, profe. Ya lo estoy escribiendo. 315, 300, 315, 315, 6687. Me escribe, no me llame. Me escribe, yo soy 60 y qué, fulano de tal, profe. 6687. Me escribe, yo soy fulano de tal, código de... ¿sí? Porque yo necesito hablar con usted lo del tema de su Sí, profe. inasistencia, ¿no? Entonces, por favor. Bueno, Sí. entonces vamos a entrar a desarrollar el tema. Vamos a mirar metodología para la elaboración de un presupuesto, ¿cierto? Es importante que siempre que estamos hablando de un presupuesto, estemos hablando de los objetivos generales, objetivos específicos, ¿sí? Y si nosotros miramos cuál es el objetivo general de un presupuesto, es proporcionar los lineamientos generales y los pasos para poder elaborar un presupuesto. Entonces, si recordamos, ¿cuáles son los pasos para elaborar un presupuesto? ¿Cuáles son los pasos? A ver si se acuerdan. Bueno, busquen la cartilla, busquen los apuntes. ¿Cuáles son los pasos? Profe, los pasos. Los pasos. El primero, ajustar el cronograma. El segundo, reunir la información del periodo actual. El tercero, trazar los objetivos para el periodo siguiente. El ¿Sí? cuarto, identificar las fuentes de ingreso. Y el quinto, identificar los usos del dinero. Correcto. Entonces, bueno. Pero nosotros también vimos las etapas del presupuesto. ¿Y cuáles son las etapas del presupuesto? La primera, preiniciación, la segunda, elaboración, la tercera, ejecución, la cuarta, el control presupuestal y la quinta, evaluación. Correcto. Bueno, yo creo que en ese aspecto nosotros no podemos confundir los pasos y las etapas, ¿no? ¿Sí? Las etapas. Entonces, cuando decimos que paso es como la acción para llegar a algo, pasos, ¿sí? Los pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Y las etapas ya son procesos, ¿sí? Es lo que leía la compañera, perfecto, ahí están. Y hablamos de 5 pasos. ¿Y cuántas son las etapas? 5 o 6 etapas. 5 pasos y cuántas etapas. 5 también, profe. 5, bueno, entonces cuando estamos hablando del objetivo general, estamos diciendo que para poder elaborar un presupuesto sobre bases lógicas y ordenadas, y sobre todo los compromisos que asumen los diferentes niveles de la empresa. Cuando estamos hablando de niveles de la empresa, estamos hablando de las áreas, ¿no? De las áreas. Objetivos específicos. Describir los pasos considerados en los planes de la empresa. Pasos. 2. Destacar la etapa del proceso presupuestario. Entonces, no podemos olvidar que en la elaboración de un presupuesto no podemos olvidar ni los pasos ni las etapas. Son dos cosas que van de la mano. Enunciados
enunciados las relaciones de coordinación entre departamentos para la preparación del presupuesto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los departamentos o áreas o divisiones pueden estar separadas cuando se está haciendo el presupuesto. Les coloco el ejemplo. Cuando el gobierno está preparando el presupuesto nacional, los ministerios van por un lado y otros ministerios van por otro lado y el presidente va por otro lado. ¿O No, van profe. todos en equipo? Van todos en equipo por un mismo objetivo. Correcto, eso lo tenemos claro, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya es la metodología para elaborar un presupuesto. Relacionar las principales fuentes de información, tanto internas como externas, indispensables para poder elaborar un presupuesto desde el punto de vista funcional, es decir, ventas, producción, relaciones industriales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay que buscar la fuente, ¿sí? La historia, qué sucedió en los últimos 3, 4 años. ¿Sí? Y ahora estamos en ese punto coyuntural de años anteriores buenos, año en curso 2020 para muchas empresas funesto, ¿sí? Muchas empresas que eran exitosas en el año 2019 cerraron. Ahora partamos. ¿Qué va a suceder en los años siguientes? Hablemos del 21, 22 y 23. Entonces yo a usted le había colocado la tarea, ¿no? De que revisaran y estuvieran pendientes y en el canal del Congreso, y todos tienen acceso al canal del Congreso de la República, el canal, y se mirara, porque recuerden que hasta el 20 todavía las plenarias de Cámara y Senado pueden y deberán aprobar a medianoche el segundo debate del presupuesto nacional. ¿Sí? El presupuesto nacional. ¿Alguien pudo haber leído en este fin de semana sobre eso? ¿Sobre ese tema? ¿O de pronto oyeron en la televisión? ¿Qué han oído por la radio en los últimos días sobre la parte del presupuesto? Porque recuerden que ya le quedan, ¿qué? Estamos en el 13, el próximo martes, a medianoche, ya estaremos escuchando el miércoles en la mañana la aprobación del presupuesto. Si ustedes se acuerdan ya de la partida que se va a aprobar del presupuesto, ¿cuánto es la partida? ¿Alguien me la recuerda? La cantidad, profe, Sí, 300, el monto, 300 ¿qué? 313. 13 millones, ¿no? ¿Punto qué? Sí, 313.9, algo así creo. Bueno, entonces tengan presente esa partida, ese monto,
y vamos a mirar el próximo 21 de octubre o 22, cuando ya empecemos a oír los noticieros, la radio, a ver si ese monto fue modificado. A mí me preocupa hacia dónde, cómo está proyectando el país, el gobierno, el post-COVID-19, que sería el año 2021. ¿Sí? ¿Cómo va a ser manejado financieramente? ¿Sí? Y no solamente el gobierno, sino las empresas privadas. Porque realmente ya nosotros estamos oyendo que el año se terminó. Mire, ya vamos a llegar a mitad de octubre, ¿sí? La economía se empieza a reactivar un poco, ¿sí? Pero uno sigue oyendo noticias de riesgo con respecto al aumento de personas del COVID. Entonces a uno le preocupa eso, ¿sí? Le preocupa porque la economía como abriéndose, las personas saliendo, y todavía ustedes oyen en los noticieros que esto no se detiene. Entonces, ¿qué puede pasar al finalizar el año? Entonces, tenemos que ser optimistas, tenemos que tener esperanza, tenemos que ser muy optimistas con lo que va a pasar en Colombia y en el mundo, porque lo que pase en el mundo afecta a nuestro país, afecta totalmente a nuestro país. Bueno, entonces mirando acá, dentro de los objetivos específicos, dice señalar cómo los presupuestos funcionales permiten integrar el presupuesto global y poder proyectar los estados financieros. Es una realidad. Los presupuestos como herramienta de gestión, pues permiten que sus ejecuciones se reflejen en los estados financieros. Un estado de resultados, ¿sí? Y nosotros desde aquí en adelante, cuando hagamos algunas proyecciones financieras, vamos a observar que hay cosas que muchas veces en las empresas no se cumplen y por no cumplirse, pues afectan, tienen un impacto sobre los estados financieros. Explicar las funciones del equipo o comité de presupuesto y de las personas que se hagan cargo de los mismos. Presentar el contenido, beneficios de un manual formal de presupuesto. Bueno, viene el marco conceptual, los lineamientos generales para la elaboración de un presupuesto. Entonces aquí vamos a ver los lineamientos. Aquí estamos nuevamente. Crear conciencia en todos los integrantes de la organización sobre la conveniencia de elaborar un presupuesto, tomando en consideración su naturaleza flexible y también sus limitaciones. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿ustedes cómo van con el presupuesto personal? ¿Cómo lo llevan? ¿Sí? ¿Le ha servido desde que estamos viendo presupuesto en algo para avanzar en estos días en el manejo de sus finanzas personales? Sí, claro, profe. Sí, sí, muy bueno. Han hecho un Muy par. bueno, uno tiene más control sobre el dinero que está entrando y si dice uno, hay que controlar cómo se lo gasta uno, más que todo en eso que uno dice, como esas salidas pequeñitas, uno como Las que no las minucias, cuenta. las minucias. Sí. Las pequeñitas, sí. Las pequeñitas, Esas son las no, que uno hagamos haciendo una cuentas, vuelta esas y... son las que más, Exacto. sí. De que me gasté 20.000 pesos, 20.000 pesos, me gasté 30.000, Ajá. 30.000, Exacto. ¿sí? Pero en ese ahí, usted al final del mes, si usted lleva una libreta de salidas, ese ahí se vuelven 200 y 300.000 pesos, ¿cierto? Exacto. Uno dice, uy, pero ¿qué me pasó? ¿Qué me gasté? ¿No? Que comí helado, que salí, sí, todo eso es bueno, pero hasta donde nosotros a veces gastamos lo que no debemos de gastar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí es la parte que a nosotros nos sirve mucho, la parte del presupuesto como herramienta de gestión. Y yo espero que todos, pues, esa palabra de conciencia, sí, les sirva. ¿Sí? Si uno lleva una libreta de las salidas que uno hace a nivel personal, ¿sí?
uno al final del mes dice, no, pero me pasé. ¿Yo por qué tenía que gastar esto? Yo tenía que haberme controlado. Entonces, no dejarse uno llevar por los impulsos, ¿sí? En la parte de las finanzas. Porque eso es lo que muchas veces hace que nuestros presupuestos se vuelvan negativos. ¿Y cuando tenemos un presupuesto negativo? Pues cuando no nos queda nada, ¿sí? Y usted dice, más bien me faltó. Y cuando usted dice, me faltó, tuve que prestarle a mi papá 50.000 pesos, ahora los debo, ahora esperar hasta el final de mes para pagárselos, ¿sí? O esperar la quincena. Entonces, cuando usted empieza a manejar ese tema de ingresos, entradas y las salidas, y la empresa, seguro que usted van a ir bien en las finanzas, porque a usted les debe quedar algo, y ese algo es lo que se llama el ahorro. El ahorro. Bueno, de acuerdo con las características de cada empresa, por su tipo de actividad, su crédito comercial o prestigio mercantil, su imagen ante los canales de distribución previstos y sus coeficientes de eficiencia y productividad, efectivamente condicionan las metas presupuestarias. El entorno económico, social, tecnológico, competitivo, tanto nacional como internacional, es indispensable. La consulta de los presupuestos, ya que incide en la formulación de los planes, programas, proyectos y objetivos que constituyen la base del, aquí, la parte comercial, business plan, que es un presupuesto a largo plazo, planeación estratégica. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Planeación estratégica. Si Sí, buscan claro. rápidamente ahí, busquen rápidamente qué es la planeación estratégica. Busquen así en internet. Rápidamente, yo por aquí tengo un libro que me habla de la planeación estratégica. ¿Qué consiguieron como planeación estratégica? Es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno. En este sentido, es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Y es lo que muchas veces uno observa que las empresas no tienen, ¿no? Una planeación estratégica, ¿no? Y eso de la planeación estratégica, ahora en este mundo moderno, digo, en este mundo moderno, que ha revolucionado pues el COVID-19, porque estamos viviendo otro mundo. Este mundo se volvió competitivo, más que como estaba antes. ¿Ustedes creen si el pequeño empresario o el microempresario tuviera un mínimo de planeación estratégica, les hubiera pasado lo que les pasó? Un mínimo. Miren alrededor de sus casas donde ustedes viven. ¿Cuántos negocios de los que estaban anteriormente han sobrevivido? ¿Y cuántos han cerrado? O muchos negocios que ustedes conocieron, por ejemplo, ahí en el centro de Cúcuta, y que uno pasa, en estos días pasé por la calle 11 con la avenida Tercera, ahí había en la esquina había un negocio de venta de comida. Y uno cada vez que pasaba eso era full.
9 de la mañana, 10 de la mañana, 8 de la mañana. Y por sorpresa, en estos días fui al centro de Cúcuta y vi el negocio cerrado. Uno se hizo que decía, se arrienda el local. Me hice la pregunta, y yo conozco a esa persona, la conozco, la he tratado, la conozco de vista, de trato. ¿Qué le pasó? Me hice esa pregunta. Y me puse en la posición de él, porque pues él tiene una empresa de servicios, pues es un restaurante, bueno, restaurante donde venden más que todo comidas rápidas. Y nosotros los contadores tenemos también una empresa de servicios. Pero si las empresas donde con los que nosotros asesoramos se cierran, pues ¿qué pasa con el trabajo nuestro? Pues los ingresos se van aminorizando, ¿sí? Se van disminuyendo, y frente a esa disminución de ingresos, tenemos que salir a hacer una estrategia para buscar lo que hablamos de la matriz DOFA, que en momentos de crisis saquemos lo positivo y que esto se vuelva oportunidades. Y uno mira todos los días, uno analiza, uno mira para dónde avanzamos, el mundo hacia dónde avanza, el nuevo mundo, porque el mundo lo que se le está colocando es un nuevo motor. Entonces ese nuevo motor nuevo, con buena fuerza, hacia dónde va a marcar el rumbo, hacia dónde avanza. Y ustedes todos los días se podrán consultar en internet, pueden leer en sus revistas. Bueno, ¿y el mundo hacia dónde avanza? ¿Sí? ¿Qué dicen los grandes países? Que manejan el mundo, hacia dónde marcan sus horizontes. Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Francia, el Reino Unido, es decir, esos países hacia dónde avanzan. Y como se mueve el mundo, se tendrá que mover nuestro país, Colombia. Esos son los grandes pensamientos que nos queda en estos momentos reflexionar ustedes como estudiantes, sus familias, las empresas donde ustedes trabajan, que cambie de estrategia, que haga una planeación mejor para que se pueda hacer viable y sostenible. Y eso es lo que busca hoy en día los propuestos con una planeación estratégica. Mire, aquí miremos esta parte, la última. Es necesario indicar la responsabilidad de los encargados de los propuestos, el formato y definir criterios muy claros sobre la recepción y suministro de la información, definir las etapas de desarrollo y el tiempo de cada una.
Y miremos ahora la etapa de concientización. ¿Será que trabajando desde casa unos, otros yendo a las empresas, esa labor se está tomando a conciencia? ¿O hemos cambiado de estilo de trabajo? ¿Qué opinan? ¿Ustedes se han sentido que han cambiado el estilo de trabajo? ¿Cuántos de ustedes trabajan en casa? Profe, mi esposo trabaja desde casa. Uh-huh. Y pues, a mí me parece... ¿Y usted va a la empresa? No, yo estoy acá en la casa con las niñas. Yo en el momento no trabajo. Bueno, ¿y qué percibe de ese cambio? Es decir, su esposo se siente bien trabajando desde casa. Pues eso tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Pues en trabajar desde casa es, entre comillas, bien. Come caliente, está más tiempo con las niñas, está más tiempo conmigo. Digamos que no tiene que salir a exponerse, está a tiempo en el trabajo. Lo que no me parece es que no respetan los horarios laborales. ¿En qué sentido? En que pues su horario normalmente es de 7 a 12 y de 1 a 5. Muchas veces las reuniones se extienden porque están en la casa y pues siguen hasta las 5:30. O muchas veces que porque tienen que entregar un trabajo a tiempo, pasa parte de la noche también trabajando. Entonces, digamos que estoy en contra de trabajar desde la casa. Sí. Sí. Sí, por un lado sí, tiene sus pros y tiene sus contras y realmente pues yo creo que el gobierno tiene que avanzar en hacer una regulación al Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Inclusive se ha perdido la formalidad, ¿no? Yo en el caso particular me siento que he perdido la formalidad porque pues uno como profesional tiene que moverse en un ambiente social y para ello pues la salida, que el café, que el almuerzo, que vamos a terminar, vamos a concluir un contrato, vamos a que sale una propuesta de trabajo, que hay que ir a hablar con la empresa. Entonces se ha perdido como esa formalidad, ¿sí? De estar uno, pues, inclusive la vestimenta, ¿sí? La vestimenta, pues uno está anteriormente un estilo, entonces con la pandemia pues tiene otro estilo, ¿sí? Informal. Lo Pues, que tú dices, el respeto a los horarios, entonces las personas los llaman a uno a la 1, a las 2 de la tarde, ¿no? Yo realmente, pues yo procuro en lo posible que siempre, antes de la pandemia, no hablo en modo propio, antes de la pandemia y después de la pandemia, yo después de las 12 del día no recibo llamadas, siempre y cuando a la persona yo le diga, no, espero que usted me llame a las 12:15, sí, que sea algo, pero en lo demás, yo trato de respetar ese horario, porque es el horario del almuerzo, el horario de un descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué reuniones? No, pero ¿cómo vamos a hacer una reunión a 11:30? No, si realmente antes de la pandemia las reuniones eran a las 10:30, a las 10 de la mañana, ahora ¿cómo van a programar una reunión a las 11 cuando ya estamos a punto de, como dice, de almorzar? ¿Sí? Entonces, esas cosas, y yo por lo menos cuando probamos las reuniones, cuando yo las probamos, le digo a las personas, esta reunión va de 5 a 5:45, ¿sí? Entonces, como quien dice, vamos a hacer la reunión por vía Zoom, pero con el tiempo limitado. Entonces, pongámosle tiempo a eso, porque si no le colocamos los tiempos, pues realmente, lo que tú dices, nos dan las 7 de la noche y hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que ser concretos. Es decir, esto nos ha enseñado a que a las cosas hay que colocarle un límite, ¿sí? Entonces, ¿qué? Los 3 puntos que vamos a tratar y puntos, sin comerciales. Pero sí, las personas, y hay otras personas que no respetan, ¿sí? No respetan los horarios. Bueno, pero tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias. Bueno, entonces, sí,
nos falta concientización. ¿Sí? Mire esta. Estoy mirando aquí, las dice, en la fase de concientización es muy importante tener presente los siguientes conceptos. Objetivos trazados por la dirección siempre deben ser cuantificables, largos o alcanzables. Si se hacen estos, están previniendo conflictos en las empresas en la ejecución de los presupuestos. Las personas que intervienen los presupuestos deben proponer un conjunto de alternativas, estudiarlas, seleccionar la más favorable y poder evaluar sus efectos sobre el valor de la empresa en el mercado y en el grado de afectación por parte de quienes llevarán a cabo dicho plan. Dice, los planes nunca deben exceder a la capacidad productiva, comercial y financiera de la empresa y tampoco debe ir más allá de las habilidades de las personas que nos van a desarrollar. La planeación y los presupuestos no deben ni pueden ser inflexibles. Dice, camisa de fuerza que ahoguen la iniciativa de sus ejecutorios. Entonces, eso tenemos que entrar a plantearlo, ¿sí? Que las cosas no se tomen que sean rígidas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que los presupuestos se clasifican, ¿sí? De acuerdo a su área, ¿sí? Hay unos que son rígidos y otros que son flexibles. ¿El presupuesto nacional es rígido o es flexible? El del Estado. ¿Es rígido o es flexible? Sí, cuando estuvimos hablando de la planificación de los presupuestos. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Como puede ser flexible, rígido o profe. flexible? ¿Ah? Flexible. Porque luego dice que se pueden hacer modificaciones. Pero para hacerle modificaciones al presupuesto nacional, hacerle una adición, ¿qué se debe hacer? Es decir, ustedes que leyeron el decreto 111, ¿cómo lo hace el Estado y cómo lo hace una empresa? ¿A quién le corresponde aprobar esas adiciones o esas modificaciones del presupuesto? En el Estado. ¿Un ministro puede modificar? ¿Al gobierno? ¿Un ministro puede modificar el presupuesto? No, es al gobierno. ¿El presidente puede modificar el presupuesto? Si el presupuesto es una ley. Porque recuerden Sí. que el presupuesto termina siendo una ley, ¿no? Cuando el presidente la sanciona, se transforma en ley. Entonces, ¿a quién le corresponde modificar, hacer una adición del presupuesto? Por ejemplo, lo que sucede ahora con la pandemia. El presupuesto del año 2020 estaba aprobado, ¿sí? Se está empezando a ejecutar entre enero y febrero. Y apareció la pandemia. ¿Qué hizo el gobierno? Si ustedes se acuerdan, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno? A ver, miremos el principio de la pandemia. Porque estamos en que un presupuesto se puede modificar, se puede adicionar. A ver, ¿qué hizo el 17 de marzo el gobierno? ¿Cómo, profe? ¿Qué hizo el gobierno el 17 de marzo? En esa semana y después el 20. Pues según el cronograma que hicimos, el 15 se envía el anteproyecto para la vigencia fiscal siguiente por parte de la Oficina de Planeación o Dirección General de Presupuesto General.
O sea, ahí se envía, el 15 se envía el anteproyecto. Pero frente a la pandemia, ¿qué hizo el gobierno? El 17 de marzo se firmó el decreto 417, que fue por el cual se declaró un estado de emergencia social, económica y ecológica al territorio nacional. Bueno, ¿y esas facultades quién se las dio al gobierno? ¿Quién se las otorgó? ¿El presidente? Dice que en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 del 94. Bueno, lean el artículo 215 de la Constitución, consúltelo ahí rapidito, qué es lo que dice, ¿sí? Es decir, el país entró en una etapa atípica, ¿sí? Atípica. Es decir, el desarrollo del país, de la economía del país, entra en un estado de turbulencia, ¿no? Eso es, un estado de turbulencia. Entonces miremos el artículo 215 de la Constitución, ¿qué dice? Dice, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 202 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodo hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Esa es la primera. Entonces, exacto. ¿Qué se declaró? Una emergencia. Entonces, la Constitución Nacional, dije, y lo que yo le decía en clases pasadas, aparecieron los famosos decretos legislativos. Profe, por esto era que siempre se daba era por 30 días, o sea, siempre iba hasta el 30. Claro, porque el gobierno tuvo 90 días, ¿sí? Sí. Para legislar. El Congreso de la República perdió facultades, ¿sí? El presidente de la República perdió facultades y las tomó extraordinariamente el gobierno en cabeza del presidente. Por eso el presidente usted lo veíamos todos los días hablando, ¿sí? Y yo le llevaba una cronología a todos los decretos, ¿sí? Porque yo soy, pues, en la parte tributaria, pues salieron muchos en la parte tributaria, y a mi asistente le decía, llevemos una cronología de los decretos. Cuando se perdió esa cronología porque fueron muchos los decretos que estudió el gobierno en ese estado de 90 días, ¿sí? De 90 días. Entonces, y en esos 90 días, pues el gobierno solicitó, porque recuerden que si el presupuesto es una ley, pues tiene que modificarse con otra ley. Entonces, a través de los decretos legislativos, ¿sí? El gobierno legisló para poder hacer los traslados correspondientes al sector salud que se requería en ese estado de emergencia. Entonces, ¿qué pasó? Hubo traslados de dineros, ¿sí?, del presupuesto al sector salud para efecto de dar cumplimiento a la emergencia. Hubo traslados del Ministerio de Hacienda, de recursos, para otorgar subsidios. Entonces, el gobierno decretó, recuerda, decretó el fondo, el POM, el EPOM, el fondo de subsidio. Entonces les dijo a las empresas que les iba a dar unos auxilios, unos subsidios para la nómina. Legisló desde el punto de vista laboral, ¿no? Que la prima del primer semestre del año 2020 se le pudiese pagar a los empleados hasta el 20 de diciembre.
Entonces, esa prima, pues, algunos la están pagando mensualmente, otros la pagaron mitad y mitad, y otros la tomaron como en cuotas, en 3 cuotas, ¿sí? Entonces, tomaron todas esas medidas porque la Constitución Nacional se lo permite, ¿sí? En estado de turbulencia, ¿sí? Como sucedió, porque la pandemia lo que económicamente produjo fue una turbulencia económica, social, ecológica, ¿sí? Ambiental, y todo eso pues ha generado pues lo que ustedes ya conocen y lo que conocemos, ¿sí? Que la economía del país y del mundo se paralizó. Al pararse ese tren, que yo llamo la locomotora, pues se pararon muchos segmentos de la economía que han producido iliquidez, y esa iliquidez ha generado desempleo. Al haber cierre de empresas, en últimas se genera el desempleo. Entonces, si nosotros miramos cuánto es el desempleo en la época de pandemia, ¿en cuánto estamos? ¿En cuánto está el desempleo en Colombia? Miren ahí rápidamente, miremoslo, no, octubre todavía no ha salido, miremoslo hasta septiembre. ¿Cuánto es el desempleo en septiembre? Tasa de desempleo en septiembre. ¿A cuánto ascendió en el mes de septiembre? Miremoslo, está la tasa de agosto. ¿Alguien consiguió la de septiembre? El agosto está en el 16, revista de enero, 16.8. Septiembre 19.6. Y aquí estoy mirando una revista de enero, ¿sí? El 13 de octubre del 2020, martes 13 de octubre. Desempleo de Colombia fue de 16.8 en agosto, es decir, ese documento está siendo publicado hoy, 13 de octubre del 2020, de enero. Desempleo de Colombia 16. ¿Y septiembre cuánto? 19. 19.6. Miren, casi 3 puntos, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál será esperamos que ahora con la reactivación económica y esperamos pues que todo mejore en cuanto a la parte de las personas que se encuentran enfermas padeciendo el COVID-19 y mejoren la economía, y al mejorar la economía pues va a mejorar el empleo, y esperamos que ya al terminar el año esa tasa de desempleo descienda totalmente, ¿sí? Es decir, y si ustedes miran, ¿y cuánto era la tasa de desempleo coloquémosla a febrero? ¿En febrero cuánto era? Miremosla así rapidita. ¿En febrero cuánto fue? Para que miremos cuánto es lo que ha producido la pandemia. $12.2. Entonces, réstele 19.8. Entonces, en estos 6 meses, ¿cuánto ha subido el desempleo en Colombia? 7.6. 7.6. Alto, ¿no? Si usted lo divide por 12.8, ¿qué porcentaje es? Ese diferencial divídelo por la base, divídelo por 12.8. 0.59. Es decir, que en estos últimos 6 meses el desempleo ha subido el 50%. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la conclusión. Y ustedes sí oyeron en estos días lo que analizábamos con el Producto Interno Bruto y la deuda externa. ¿Ustedes se acuerdan de lo que yo les dije? Y en estos días, el domingo, creo, el domingo, el sábado, Caracol lo dijo.
¿Cuánto es el endeudamiento en comparación al Producto Interno Bruto? Recuerden que nosotros hicimos una cifra, de pronto ustedes tengan ahí apuntada en sus cuadernos, del 49%, pues en esta semana fue ratificado, hay una noticia de Caracol, ¿sí? Que la deuda, el endeudamiento externo de Colombia, ascendió al 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, que todo lo que producimos nosotros en la economía nacional, el 50% está representado en la deuda pública externa. Y ahora sale el gobierno a buscar nuevos recursos de endeudamiento para cubrir, es decir, entrar a cubrir esa parte de financiación para cubrir todo lo que ha generado la pandemia. Entonces le están solicitando a la banca multilateral, a la banca internacional, pues también que haya, así como hicieron los bancos, que los bancos sean solidarios con los gobiernos, no solamente con Colombia, sino con los gobiernos del mundo, para que esas tasas de interés bajen y los países, pues, financieramente no lleguen a un cuello de botella. Porque al generarse un cuello de botella, pues lo más rápido que puede hacer un país es buscar recursos externos a través del endeudamiento, pero internamente, ¿qué hacen? Establecer nuevos impuestos. Nuevos impuestos. Bueno, entonces este documento usted lo puede seguir leyendo porque tiene muchas cosas que son de análisis, ¿sí? Se lo dejo ahí como un documento que usted lo puede mirar. Ahí está la fórmula del equilibrio, puntos de equilibrio, ¿sí? Ingresos y gastos, lo que estamos hablando. Pues, si usted no tiene punto de equilibrio, ¿cuándo se cumple el punto de equilibrio? En el caso de sus finanzas personales. Mira, hay mucho sobre el punto de equilibrio. ¿Cuándo hay punto de equilibrio en sus finanzas personales? Cuando los gastos y costos son iguales a las entradas. Exacto. Ahí hay punto de equilibrio cuando sus entradas son iguales a sus salidas. ¿Cierto? Ahí hay punto de equilibrio. Entonces, ¿qué se busca? Que frente a ese proceso de entrada y salida, quede algo positivo, que es lo que llamamos nosotros el excedente. Y ese excedente es lo que convertimos nosotros en ¿qué? En ahorro. Lo que yo no me gasto es lo que yo tengo en el bolsillo y es lo que tengo ahorro. Entonces, lo que no me gasto lo tengo ahí y lo llevo allá a un pote. Y todo lo que me sobre en el mes lo llevo a un pote. Y la sumatoria de todos esos puchos que me sobraron cada mes me forman el ahorro. Y eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a hacer finanzas personales. Y que me digan, mire, profesor, su orientación en estos 3 meses me sirvió para reflexionar. Yo era muy desordenado en mis finanzas. No le pare bolas. Si su señora o su esposa le diga, no, eso no me ponga a apuntar, pues lo que dice, no. Entonces no existiera la contabilidad en las empresas. Acostúmbrese a planear. Que llegó el domingo, bueno, no hay dinero, pues nos toca almorzar en casa. No es necesario que todos los domingos salgamos a comer a un restaurante. No, lo que usted pueda capitalizar como ahorro, eso es lo que lo puede fortalecer a usted financieramente en el futuro. ¿Alguno de ustedes ya ha estado mirando el libro de Vicente?
de Vicente Hernández, no Vicente Fernández, ¿no? De finanzas personales. Sí, profe. De ¿Qué hecho, yo lo tal? ¿Cómo estaba le ha parecido? leyendo. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy le ha bueno parecido? esto, pero yo apenas llegué Léalo, al léalo, primer tema, porque léalo. es que antes del primer tema él va explicando cómo leerlo o algo así, porque es que Sí. tienen Léalo muchas... 3 veces. Léalo 3 veces y cuando lo lea por cuarta vez lo lee con juicio. ¿Sí? Léalo Ah, listo. así, léalo, ¿sí? Y seguro que Ujú. lee la primera y entenderá algunas cositas. Lea la segunda vez y entenderá algunas cositas. Lea la tercera vez y lo Sí. entenderá. Y cuando ya lo lee en la cuarta vez lo lee a conciencia. Y me Ah, dicen, listo, profe. dice el profesor, Listo. lo hice y a ver, y ahí es donde todos aterrizamos. Mira, es un libro muy sencillo, la lectura, ¿no? Todo lo tienen ahí en el plato. Yo se los envío el plato, ¿no? Entonces, Sí, sí. léalo, léalo. Es un librito muy sencillo de leer, pero hagamos, decir, esas son las finanzas. Si nosotros aprendemos a manejar nuestras finanzas, nuestro bolsillo, nuestra billetera, seguro que usted aprende a manejar, puede manejar cualquier empresa, la puede manejar, pero maneje usted primero. Si usted maneja su empresa como persona y la sabe manejar bien y es exitosa, seguro que le colocan a usted una gran empresa y no le va a quedar difícil manejarla. Porque es tener los principios básicos de las finanzas en la mano. Esto no se necesita tener maestría y tener especializaciones para ser un experto en finanzas. Para lograr éxitos en la vida económica usted no necesita tener maestría ni nada, sino simplemente tener sentido común y tener sentido de eso de la conciencia, de poder manejar los recursos. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá, porque realmente de esta unidad, pues realmente tenemos la metodología para elaborar el presupuesto, requisitos para elaborar el presupuesto que ya los tenemos, etapas del proceso presupuestario, periodos del presupuesto y los indicadores de gestión que, como les expliqué, el indicador principal es el indicador de utilidad. ¿Me entendieron el indicador de utilidad? Siempre que ustedes vayan a determinar finanzas, no se les olvide que hay un pago de qué? De impuestos. ¿Sí? Esta palabrita aquí que tengo aquí señalando, impuestos, nunca, nunca lo dejen ustedes o nunca lo menosprecien. ¿No? No dejen por fuera los impuestos. Y por eso hablamos de la utilidad. ¿Sí? Siempre la utilidad que es mis ingresos menos la sumatoria de los costos más los gastos, más los impuestos, la sumatoria de esos tres elementos, menos los ingresos, es lo que constituye la utilidad. Bueno, entonces ya en la próxima clase vamos a empezar con elaborar un presupuesto con cuál quieren arrancar. ¿Arrancamos con uno de venta o arrancamos con uno de gastos? Pues tengo que hacer los periodos cortos, ¿no? Pues de por lo menos de 3 meses, 4 meses, para que pues todos ustedes saben manejar los Excel, ¿no? Yo le daría las variaciones para que ustedes puedan ejecutarlos. Sí, profe, esto de venta puede ser. Vamos a hacer uno de ventas. Vamos a hacer uno de Bueno, ventas, pero para que haya ventas tenemos que hacer uno de compras, ¿no? Primero. Y luego que tenemos compras, ventas, proyectemos un presupuesto de
de gastos de administración. Nos apoyamos en el PUC, las cuentas según la contabilidad, le metemos la nómina, ustedes ya saben, ¿no? A mí me dicen, bueno, ¿y cuánto vale la nómina de la empresa? Entonces yo le doy los cargos, le doy los sueldos, y ustedes me proyectan nómina. Pues si quiere arrancamos el jueves con un propuesto de nómina. Yo le doy los elementos y hacemos la proyección de nómina. ¿Cuánto nos vale una nómina para un año? Yo diciéndoles, con el cargo de gerente, con el cargo de un administrador, con el cargo de unos empleados, ¿sí? Con una carga de 8 empleados dándole los sueldos, ¿sí? Algunos trabajos suplementarios, horas extras proyectadas para el año, y que ustedes me saquen cuánto vale la nómina en el año. ¿Les parece? Entonces, pues vamos a trabajar en Excel, una hoja de Excel. Es decir, yo el jueves, de redacto, le mando el plan, el taller. Y hacemos la estructura para que todos lo hagamos uniformemente y arrancamos con el de nómina. Después, cuando arranquemos el de nómina, hacemos el de gastos de administración. Después de que ya tengamos gastos de administración, le metemos el de compras, que es de costos, en una parte de empresa comercial, y con las compras proyectamos el de ventas. O hacemos el de nómina, porque a mí sí me interesa que ustedes aprendan a hacer propuesta de nómina, porque la nómina, ustedes saben que las empresas representan un 45% del total de costos o de gastos de una empresa, ¿no? Entonces podemos empezar con el presupuesto de nómina para la próxima clase. ¿Sí les parece? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Presupuesto de nómina. Yo les mando el taller. Después de que elaboremos el presupuesto de nómina, nos le metemos al presupuesto de ventas. Después de que tengamos el presupuesto de ventas, hacemos presupuesto de gastos. Luego a esos gastos le integramos la nómina. Y después de que tengamos el presupuesto de gastos, hacemos presupuesto de compras. Y terminamos haciendo una planeación financiera. Para llegar a una rentabilidad. Si el proyecto es rentable, es viable. Si no es rentable, cerremos y nos vamos. ¿Sí? Eso es lo que se busca con los propuestos. Bien. Entonces, bien, por ahí estuve una calificación del parcial. Pues le cuento que en términos generales un 65% pues está aprobado, ¿sí? Algunos compañeros se quedaron como cortos. De pronto no sé si se confiaron en el tiempo, no sé cuáles fueron las causas. Algunos compañeros que no les fue tan bien. ¿Qué les pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿No leyeron? ¿Se confundieron porque cada pregunta tenía un enfoque de los temas vistos? Algunos Profe, sí, personal, pues diga. a mí no me fue
tan mal en el previo, pero es que pues, ¿Qué le pasó? yo leo, analizo y respondo, pero yo me Ok. sentía cansada con el tiempo porque yo miraba el cronómetro, eso retrocediendo y yo contestando y el cronómetro, no, profe, pues usted dice que estaba para 20 minutos, pero yo me sentí súper acosada con solo 20 minutos. Bueno, esa es una opinión, otra opinión. ¿Quién más se sintió así como... Porque realmente los puntos eran lo que hemos visto en clase. Porque uno entiende que, pues ya en el segundo parcial, pues ya para el segundo parcial va a ser práctico, ¿no? Es decir, pues ya yo voy a colocar el tiempo. Entonces, dependiendo del tema, pues a algunos les voy a colocar el tiempo porque ya es la elaboración de un propuesto, ¿sí? Y ya pues soy yo el que le voy a dar los tiempos. Pues ya, pues elaborar un propuesto, pues ya no va a ser media hora, sino ya le voy a dar una hora, ¿sí? ¿Para qué? Porque este es hoja de Excel. Para mí lo importante es el conocimiento y que ustedes aprendan bien la herramienta. Y yo les preguntaba al comienzo, ¿todos manejan bien la hoja de Excel? Es decir, saber sumar una columna, saber sacar diferencia entre una columna y la fila, ¿sí? ¿Eso lo manejan bien? Sí, profe, claro. Sí, Ah, profe. bueno. Sí, un Excel, pues, lo básico, ¿no? Aquí no vamos a... Un Excel básico, por ejemplo, miren lo que ustedes están haciendo con el presupuesto personal. Partimos de un presupuestado, un ejecutado, sacamos unas variaciones, ¿sí? Y esas variaciones pues las sacan absoluta y las sacan en forma relativa, pero para que sacan ese porcentaje, pues tienen que conjugar la columna, ¿sí? Con la fila y puedan sacar el resultado. Pero entonces, a medida que vayamos avanzando en la práctica, pues entonces, usted me va diciendo. El propósito de la materia, el objetivo es que ustedes aprenden a elaborar un propuesto. Así como vamos a aprender a elaborar un propuesto para una nómina, porque muchas veces en la empresa me dicen, mire, contador, necesitamos eh, mirar, actualmente la nómina nos vale tanto, vamos a proyectar la nómina para el año 2021, pero ya no va a ser con los 25 empleados, sino con 20. Uy, ¿cómo así? Estos cargos se van a suprimir. Sí, se va a hacer con un incremento como venga el IPC del gobierno. Recuerden que ya este año, el 2020, si el gobierno no dice lo contrario, ya el aumento del salario va a ser en VT, ¿no? No en IPC, sino en VT. Entonces, eso es una nueva modalidad que va a aparecer. Entonces ya no va a ser con IPC, con el DANE, sino va a ser con VT. Es decir, será favorable o desfavorable. Bueno, listo. Entonces, voy a pasar la lista. ¿Cómo se sintieron hoy en la clase? ¿Bien? Bien, profesor. Sí, profe, bien. Es como, para cada clase, como que ustedes puedan leer. Yo entiendo que ustedes trabajan, ¿sí? Que puedan ustedes saber dónde están las cosas, saber cuál es el modo operandi. Pues yo les digo, cuando yo vi presupuesto, cuando yo estudié para entender y vi presupuestos, el profesor fue a clase 5 veces, no más.
Y de propuesto no solamente aprendimos fue como la definición. No nos enseñó, pero nada, nada. Entonces uno dice, bueno, pero es el profesor en esa época. No nos enseñó nada. ¿Cómo no les voy a enseñar yo a mis estudiantes? Por supuesto. Más cuando esto se ha vuelto una herramienta básica para todo, para proyección. Por ejemplo, ahorita ya entramos a hacer planeación tributaria. ¿Cómo le vamos a pagar impuestos al gobierno ya en la declaración? Estamos terminando declaraciones de personas naturales 2019 y ya estamos pensando en el proyecto de la declaración, planeación tributaria, para las sociedades que vuelven a declarar en abril. ¿Cómo se ve ese impuesto? Entonces, estamos. Pero todo esto del propuesto nos sirve para hacer planeación tributaria. Planeación tributaria, esa hojita pequeñita que yo le hice de proyección que hicimos en la clase pasada, esa es una proyección tributaria. Y yo le puedo decir a ustedes, mire, en la historia, la empresa dice esto, y la proyección es que el próximo año paguemos un impuesto efectivo anual. Cuando hablamos de efectivo anual, no podemos compararlo con la tasa, ¿sí? Porque es el valor que me representa versus a mis ingresos. Ese es el impuesto. Y eso es la planeación tributaria. Así como hacemos planeación tributaria, hacemos planeación financiera. ¿Cómo vamos a buscar los recursos para pagar nuestros créditos? ¿Cómo vamos a obtener recursos para pagarle a nuestros acreedores, proveedores? ¿Cómo vamos a obtener recursos para pagar los saldos que estamos ayudando a los empleados en la parte salarial, prestacional? Y eso es una planeación financiera, pero nace con un presupuesto, desde el punto de vista del presupuesto. Bueno, entonces ahora sí paso lista. Costero, Ramón, Pavón, Quintero, Atuesta, Lucy no vino, Nadir no vino hoy, Celis Arias, Hernández, Rivera García. Rivera García. Ayala Mosquera. Presente, profe. Olarte Bracho. Angarita Peñaranda. Carrillo Hola. Pavón. Presente. ¿Angarita? No, Olarte Bracho. Olarte. Angarita Peñaranda. Carrillo Pavón, Jason Fabián. Balmaceda. Zambrano Parada. Davison. García Osorio. Carrillo Medina Jürgen. Santiago Parra. Presente, profe. Gamboa Suárez. Presente, profe. Fernández Contreras. Presente. Pero solamente yo veo 7 ahí en el chat. Y me están contestando 1, 2, 3, 4, 5. Hay 3 que no responden. ¿Será que tienen el audio mal? ¿Allá la Mosquera ya la tiene? Allá la Mosquera, sí. Olarte Bracho. Olarte Bracho también. Laura Rivera. Laura Rivera sí no Es que ahí respondió. está, aparece conectada Lucy. Pero Laura Rivera no respondió, pero yo la veo ahí conectada. Y Lucy también, Lucy Atuesta. Y Lucia Tuesta también.
Ahí por el chat, por el grupo no, ahí, entonces me faltaría uno. No, ahí estamos. Laura Ah, sí, dijo que sí, tenía porque 5. 8 con el profe, sí, está bien, sí. No, pero ¿y la mayoría qué? ¿Se quedaron viendo el partido o qué? Yo creo. ¿Ah? Estaba bueno, yo creo. ¿Cómo quedó Colombia? Yo creo que ya terminó, ¿no? 2-2. Ah, no lo estaba viendo. Se lo estaba viendo. No, yo No le no. creo que no lo estaba viendo. No, yo soy muy juicioso. Me gusta ir tenía reservado ese partido, 2-2 pronóstico muy quedaron. reservado. Ah, bueno, sacó el punto. Bueno, yo le había apuntado que quedaba empatado. Bueno, creo que estoy ganando polla. Bueno, entonces les deseo feliz noche y entonces yo redacto el taller y lo coloco en el plat, ¿no? Para que estemos atentos a la clase. Entonces ya la clase, a partir de la clase próxima, pura práctica, ¿no? Iniciamos con la práctica. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos. Gracias, profe, Listo, lo mismo. profe. Profesor, presente, Dime, qué pena. ¿quién es usted? Es que estoy haciendo un trabajo que es un previo, entonces tengo el teléfono cargando. ¿Cuál es su nombre? Porque falta... Lucia Tuerta. Ah, sí, Lucy, sí, yo la vi conectada. Ya le coloqué el chequeo. Ah, ok, Ok, gracias, bueno, profe. bueno, con Buenas mucho noches. gusto. Chao, buenas noches, gracias.